Hola, hola queridos crossovers aventureros de los libros, bienvenidos a la sesión de esta semana. Si yo te hablo de ciencia ficción, ¿en qué piensas? Estoy segura que lo primero que se te viene a la cabeza es, por ejemplo, las crónicas marcianas de Ray Bradbury o esos laboratorios en donde los científicos empiezan a experimentar con la vida, con los viajes en el tiempo, con visitar a otros planetas, con trasladarnos de la Tierra a la que ya hemos acabado hasta nuevos mundos, en películas más o menos como Interestelar. Pero hay una ciencia ficción que seguro no conoces o si acaso has oído de pasada, y es la ciencia ficción latinoamericana. Hoy quiero mostrarte tres obras que nos van a marcar el ritmo de esta ciencia ficción que nos toca, porque se desarrolla en las calles, en los volcanes, en las selvas, en los campos. Es esa ciencia ficción que va más allá de un gran avance tecnológico. Es la ciencia ficción que nos invita a reflexionar sobre el mundo que tenemos en este momento y el mundo en el que vamos a vivir. Démosle play. La ciencia ficción latinoamericana nos remueve por dentro porque es muy cercana a nosotros. Aquí lo espectacular no está en un ovni que llega a Nueva York, como si ese fuera el único país que existe en la Tierra. No es en París, no es en Johannesburgo, no. Esta ciencia ficción se desarrolla en pueblos pequeños, en sitios en donde a uno no se le ocurriría que historias futuristas, que historias que nos van a transformar el mundo, que en las que vamos a vivir una realidad completamente diferente, se puedan originar en sitios tan apartados, por ejemplo, de la geografía colombiana como es Timbío, Cauca. Y es aquí, en esta población, donde empieza a narrarse la historia de El Gusano. Este libro de Luis Carlos Barragán, que cuando yo lo leía, yo hacía como ese análisis justamente de lo que les acabo de mencionar, el ver estos conceptos futuristas de elementos de ciencia ficción que están muy cerca de nosotros. Y es que aquí esta es la historia de César y de Sara. Y ellos son unos niños que viven en esta población donde un fenómeno que no tiene explicación y que lo vamos a ver ya muy al final del libro, más o menos a contarnos por qué sucedió esto, resulta que los humanos no se pueden tocar. Y para nosotros que estamos acostumbrados al contacto físico, que estamos acostumbrados a abrazar, a besar, a tener relaciones sexuales, todo eso, a bailar, nada de eso se puede hacer porque hay una situación que cuando los cuerpos entran en contacto, se terminan fusionando. Y eso quiere decir que tú dejas de ser tú, que tú ya empiezas a ser parte de otro y ese otro de ti. Y aquí está uno de los puntos claves que tiene la ciencia ficción latinoamericana y es justamente toda la crítica social que está ahí rondando, que nos muestra que aquellas desigualdades, que las cicatrices que tenemos como sociedad en un contexto futurista lo que van a hacer es exacerbarse. Y aquí el autor presenta esta historia de una forma que realmente es compleja, porque él toma elementos del contexto de violencia en el país, en Colombia, también toma como elemento político la situación de los refugiados cuando inicia la guerra en Siria. Está el a lo largo de la narración empieza muy niño en este contacto con Sara, que es una niña siria,
que vive en Timbío porque su papá es un diplomático y estaba en ese momento haciendo allá un trabajo, una labor social. Y ellos se van, ella se va y él queda ahí y vamos a tener la narración de la vida de César desde muy pequeño hasta más o menos unos 20 años, cuando ya él se convierte en un reportero gráfico, que es lo que le llama la atención, pero su contexto con su mamá, con su papá, lo que pasa con ellos, la sociedad, cómo maneja el hecho de no poderse tocar, cómo esto altera la psique de las personas y cómo así sabiendo tú que vas a terminar fusionándote con perros, con comida. Es que es muy loco de verdad lo que uno lee en El Gusano, pero dentro de esa locura se mantiene la cordura narrativa. O sea, todo lo que nosotros vamos a leer ahí está tan bien organizado que uno termina comiéndose el cuento y eso es lo que debe hacer una muy buena obra. Y este caso del gusano, por eso quería iniciar en este book track número 1 con este libro, porque nos va a mostrar justamente desde un contexto local, pues para los que estamos en Colombia, hacia el mundo. No nos quedamos solamente acá. Y además, las implicaciones que estas fusiones tienen, porque lo que nos van a demostrar también es el miedo, la paranoia, las barreras sociales que hay. Tú con quién realmente te quieres fusionar si llegas a tener ya este deseo que ya no puedes controlar y cómo ese gusano va apareciendo entre las páginas, vamos llegando a ver este organismo gigantesco que va a empezar a trasladarse a través de la tierra y va hacia el norte y va hacia el sur y cada vez es más grande, cada vez es más grande y cómo esto se transforma casi que en una memoria colectiva, en algo que va más allá. Y otra de las implicaciones que vamos a ver en El Gusano es justamente cómo transformar estos sentimientos de odio, de miedo, de tensiones, de desigualdades, o sea, todo lo que nosotros damos por sentado en una sociedad, como cuando un evento como el no poderte tocar con otro termina dando paso a una supermemoria, como a una conciencia macro, donde todos los humanos van a estar ahí como mezclados y qué va a suceder con esto y si todos los humanos van a estar ahí y si van a quedar reductos y qué va a pasar al final cuando esta situación que se generó se vaya a revocar. Esta historia, como les digo, hay que leerla despacio, hay que estar muy atento a lo que está pasando porque son muchos eventos a la vez, pero no deja de tener orden, no deja de ser orgánica. Así que en el book track les recomiendo El Gusano como una manera de adentrarnos en la ciencia ficción latinoamericana, en donde nos vamos a preguntar qué seremos, cómo nos veremos cuando seamos uno solo. Avancemos en el book track número 2 con una historia que si bien está enmarcada dentro de la ciencia ficción, dentro de este género, también nos va a relatar una historia que va a privilegiar esa voz interior sobre el pensamiento racional, que va a dar paso a una atmósfera que nos va a envolver como lectores antes que a unas eh, situaciones de corte científico donde hay una guerra y donde nos están atacando y donde finalmente llegaron los marcianos. Y es que en Frecuencia Júpiter, esta novela de Marta Rivas, es una historia que uno en principio, cuando inicia la lectura, no pensaría que fuera de ciencia ficción. Porque Emilia, que es una chica de 17 años, es también quien nos va a narrar su historia.
Y ella está en un momento donde tiene que decidir qué hacer con su vida, tiene que buscar universidad, pero ya tiene una afición con escuchar las ondas, los sonidos que llegan desde Júpiter a través del uso de unos radios donde puede llegar a alcanzar esa frecuencia y por tanto pues le da el nombre al libro, Frecuencia Júpiter. Y en ese intento ella de como de evadirse de esta realidad, nosotros también vamos a hacer ese viaje con ella como lectores, porque también hay un ritmo que es a veces va lento y a veces como que suceden muchas cosas a su vez. Hay un trasfondo también de crítica social. Hay un tema que está investigando el padre de Emilia, que es periodista. La mamá de Emilia ya no está, los ha abandonado. Y esa relación que ella tiene con Emilia y a su vez la relación que tiene con otro chico con quien ella escucha esa frecuencia y con quien ha empezado como a enamorarse de él y quiere estar con él. Y vamos a tener entonces una mezcla de distintos elementos porque a su vez la historia, como pasaba en El Gusano, es una historia que uno tiene que estar muy atento porque si no se va a perder. Y en un momento nos está hablando esta voz de Emilia que nos está llevando a sus recuerdos con una voz que es poética, con un lenguaje que nos envuelve, con unas imágenes muy bonitas y con unas frases que nos quedan resonando. Por ejemplo, ella dice, yo he visto 3 simulacros del apocalipsis, 3 simulacros del fin del mundo. Y esos 3 simulacros, esos fines del mundo, es lo que ella nos va a contar de momentos específicos de su vida y a su vez vamos a tener ese terror que ella le tiene a las mariposas, pero también como una metáfora de unos temas sociales álgidos que están ahí, que como les digo, están entrelazados con una investigación importante que está haciendo el papá de Emilia. Ellos están en México, así que nosotros como lectores nos vamos a dar cuenta de una forma muy sutil hacia dónde nos está llevando esta narración y qué es lo que va a denunciar también esta novela. No siendo, como lo he dicho en muchas ocasiones en libros que no son panfletarios, pero sí que identifican situaciones álgidas de nuestra cotidianidad que nos duelen y que están ahí presentes y no podemos obviar, pero que no significa que todo el contexto narrativo esté solo enmarcado en eso, sino que sí efectivamente se utiliza y denuncia, pero no deja de no absorbe como la historia principal y sin embargo Emilia también va a terminar sufriendo consecuencias acerca de esta investigación que está haciendo su papá, pero a su vez aquí hay como un desdoblamiento de conciencia por un evento que sucede y entonces vamos a tener imágenes donde de pronto hay un virus y donde hacen referencia a Sputnik y donde estamos como en un viaje hacia el espacio, pero a la vez no, y qué está pasando con los insectos en el mundo, pero qué está pasando también en como ese desdoblamiento de conciencia que tiene Emilia, y a su vez la relación con este chico, y lo que ella espera para su vida, y a qué se va a tener ella que enfrentar. Y si bien todos estos elementos, como les decía, de los insectos, de los virus, de esta mariposa, de este desdoblamiento como de conciencia, todas esas cosas están ahí y sí son como elementos de ciencia ficción, sí como de una invasión y de algo que llegó ahí, pero a su vez nos desmarca solamente de esto y nos mantiene unidos a este corazón de Emilia que late, a esta forma de ella de pensar, a esta conexión que ella tiene con esos sonidos de Júpiter y cómo esto que está tan lejos es lo que la mantiene a ella con parte de los pies en la tierra y qué significa todo este espacio. Aquí estamos todo el tiempo en un juego metafórico y este libro nos lleva justamente a eso. Y es una historia que les recomiendo sobre todo por esa voz de Emilia, porque es una chica con la que se puede uno
conectar en ese momento específico de la vida, del paso hacia ser el adulto y decidir qué vas a hacer con tus años, pero a la vez no saber si este mundo en el que tú habitas te va a permitir desarrollar tus capacidades, tus potencialidades y también tus sueños, y cómo también esos sueños se pueden convertir en pesadillas. En el book track número 2, Frecuencia Júpiter. El último libro que quiero recomendarles en esta sesión es mucho más, no es que no tenga la complejidad de los anteriores, porque sí la tienen, pero al ser cuentos, tal vez es la mejor manera para adentrarnos en el mundo de la ciencia ficción latinoamericana por la extensión de los mismos, son realmente cortos, y se llama El día después del eclipse. Esta es una antología realizada por Gabriela Damián Mirabete. Y de entrada tiene un prólogo donde la antologista nos marca, para los que no sabíamos la profundidad de la ciencia ficción latinoamericana, además añadirle la ciencia ficción escrita por mujeres. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que buscan estas autoras? ¿Cómo ven ellas el territorio? ¿Cómo los temas de ciencia ficción traspasan las etnias, las minorías, los conflictos sociales, la desigualdad, la violencia? Cómo incluso también hace esa reflexión sobre qué pasaría en estos mundos futuristas donde nosotros ya como latinoamericanos tenemos unas cicatrices que vienen incluso desde los tiempos de la colonia, y ella hace toda esa reflexión en el prólogo y nos muestra justamente por qué leer a las autoras latinoamericanas es tan importante, por qué estamos en un momento de exploración, de dar mayor divulgación a los escritos de las mujeres, y sobre todo, en este caso, de que también las mujeres latinoamericanas se interesan por ficcionar la realidad, imaginando mundos donde la humanidad pareciera que tuviera y no tuviera salida. Es como una forma distinta de abordar los elementos característicos de la ciencia ficción como género literario. Y resulta realmente bastante entretenida la lectura de este libro. Son 11 relatos y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar historias donde nos van a hablar del efecto de los microplásticos en el cuerpo. Nos van a hablar también de limpiezas étnicas, de sistemas donde están diseñados para arrasar con las minorías. Nos va a contar la historia de una mujer que decide finalmente irse a Marte, qué es lo que está pasando allá, cómo es tener tú en la cabeza que jamás vas a volver a la Tierra, lo que implica estar formando una nueva sociedad, algo que en ese relato equiparan con el encuentro entre los españoles y los indígenas en nuestro continente. Nos va también a mostrar historias donde hay una profesora que va a ser designada como la mejor profesora en el 2044, creo que es el año exacto, y ella conocer ese futuro, el saber que va a llegar allá, pero que en este presente donde ella está no se ve siendo capaz de recibir ese galardón, y cómo el conocer lo que nos va a pasar puede terminar arruinándonos la vida, porque no somos todavía esa persona, no hemos hecho ese camino, ese tránsito para llegar a ser ese profesional, y esto genera un desbalance en la psique de las personas, y a su vez también vamos a tener otra historia donde los demás pueden acceder a nuestros sueños, donde finalmente este anhelo de los psicoterapeutas y de aquellas personas que están tan interesadas en el significado de los sueños van a poder tener acceso a esas imágenes y lo que representa
cuando unas personas sueñan de una manera, otros sueñan de otra, y qué pasa si hay un sueño que es común a todas las personas que están en este estudio donde se está realizando esta introducción al subconsciente de los humanos. Este tipo de historias son las que vamos a encontrar en este libro, entre otras, como les digo, son 11, pero sobre todo nos hacen esa reflexión que la ciencia ficción latinoamericana está por sobre todo conectada con la memoria ancestral, conectada con la tierra, conectada con nuestros territorios, con nuestras dinámicas sociales, que no deja de lado que a quienes les sucedan estos futuros o quienes vivan estos futuros no son allá simplemente los gobiernos manejando todo como desde los palacios gubernamentales, sino aquí el ciudadano de a pie, el que va a tener que enfrentar las consecuencias de las decisiones que se toman para llegar a esos futuros, que en algunas ocasiones pueden ser esperanzadores y en otros, por el contrario, resultan bastante negativos, pero aún así no dejan de tener esa realidad que sí puede pasar. Y esto creo que es una de las cosas que más encuentra uno en este libro, porque al final de cada cuento también las autoras hacen una reflexión de lo que significa para ellas escribir ciencia ficción ubicada en nuestro territorio. Y algo en lo que coinciden todas ellas es justamente el cómo mostrar un futuro donde no estemos totalmente desprendidos de nuestra ancestralidad y del territorio que nosotros habitamos, que no es lo mismo, por supuesto, lo que nos vaya a pasar en un futuro en los territorios latinoamericanos a lo que nos vaya a suceder en el continente americano, el europeo, el asiático, etcétera, pero que aquí nosotros tenemos esa propia forma de ver esa ciencia ficción que no está solamente en el laboratorio, sino también ahí, en la tierra, en la selva, en las calles, en las ciudades destruidas, en los grupos étnicos, donde está también esa sabiduría que se conectaría con la ciencia ficción de nuestro continente. En el book track número 3, les recomiendo El día después del eclipse. Queridos crossovers aventureros de los libros, la ciencia ficción latinoamericana va a preguntarse por sobre todo qué pasa cuando ese progreso que es tan característico de la ciencia ficción anglosajona en nuestro territorio la va a trasladar. La cuestión es a ese progreso, esos avances científicos, cómo van a ser recibidos por comunidades que están frágiles, que tienen todavía grandes problemas de desigualdades sociales por resolver, que son contradictorias. La ciencia ficción latinoamericana está conectado con lo emocional, con lo político, con lo ancestral, con lo poético, con lo comunitario. No deja de lado aquello de donde venimos, aquellas historias que nos marcaban los pueblos indígenas que habitaron esta región y que todavía nosotros tenemos esos ecos y cómo estos se van a conectar con esos futuros donde tal vez no sea tan positivo para nuestra región. Es sobre todo esa pregunta insistente, permanente. ¿Cómo va a afectar ese desarrollo, esos avances, ese progreso a las comunidades de nuestro continente? Porque el futuro, por supuesto, que no puede pararse. Y muchas veces hemos visto cómo la ciencia ficción en general, como un género literario, hace justamente esa conexión hacia aquellos futuros que son posibles y que van a marcar el camino tecnológico que como sociedad humana vamos a vivir. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Dime en comentarios con cuál de estas historias de ciencia ficción latinoamericana te gustaría empezar o si ya las conocías y si tienes otras que puedas recomendarme para traerlas en un próximo video. Chao, chao.